Inaugurada en 1791 junto a la Pariser Place, la Puerta de Brandeburgo es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. Se trata de una enorme construcción de 26 metros de alto que con su estilo neoclásico recuerda a las construcciones de la Acrópolis de Atenas. En 1795 el monumento fue coronado con una cuadriga de cobre que representa a la diosa de la victoria en un carro tirado por 4 caballos en dirección a la ciudad. Aunque la puerta tiene 5 entradas, desde su construcción hasta 1918, el paso central de la puerta solo podía ser utilizado por miembros de la familia real y algunos pocos afortunados. La columna de la Victoria es uno de los símbolos distintivos de Berlín más famosos. El asno de oro, como se le conoce popularmente, se construyó entre 1864 y 1873 bajo la dirección de Heinrich Strack. El motivo de su edificación fue la victoria de Prusia en la guerra germano-danesa en 1864. La Catedral de Berlín se alza majestuosa en las proximidades del río Spree, coronada por una cúpula de cobre de color verdoso. Se trata del edificio religioso más representativo de Berlín, situado enfrente del jardín Lustgarten, entre la isla de los museos y el solar antes ocupado por el Palacio Imperial. El edificio fue construido entre los años 1894 y 1905, sobre los cimientos de una pequeña catedral barroca del 1747. Está localizada en el Boulevard Unter den Linden, bajo los Tilos. Habitualmente se le conoce como Ópera del Estado de Berlín. El edificio sufrió una importante obra de rehabilitación y modernización durante 7 años, entre el 2010 y el 2017, durante los que la compañía se trasladó al Teatro Schindler. Se construyó en el siglo XVIII por el rey de Prusia Federico II el Grande. La catedral fue dedicada a la patrona de Silesia y Brandeburgo y conmemora la llegada de los inmigrantes silesios católicos a Brandeburgo y Berlín. Fue fundada por el prusiano liberal Wilhelm von Humboldt en 1810 con el nombre de Universidad de Berlín. Por esta universidad han pasado muchos de los grandes intelectuales y científicos alemanes de los 2 últimos siglos. En total, la Universidad de Humboldt es la casa de 29 ganadores de un premio Nobel. El nombre de la plaza proviene del regimiento de hombres armados que se encontraba acuartelado en ella. Fue construida en el siglo XII. A ambos lados de la plaza se pueden ver 2 iglesias barrocas idénticas que se completan con una torre coronada por una cúpula. Este edificio fue inaugurado el 26 de mayo de 1821 en presencia del rey Federico Guillermo III con un drama en verso de Goethe. El edificio fue encargado por el rey a Schinkel y que se convirtió en una de las más emblemáticas obras del arquitecto en la capital prusiana. En 1708 la comunidad luterana alemana construyó una iglesia en el sur de la plaza, la Deutscher Dom, similar a la francesa, y años después, en 1785, le colocaron una torre prácticamente idéntica a la francesa. La iglesia de la zona norte, la Französischer Dom, fue construido por los hugonotes franceses que se trasladaron a la zona en el siglo XVIII.
Bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, se tomó la decisión de crear un monumento conmemorativo con los restos de la iglesia para recordar la insensatez de la guerra. La iglesia neorrománica fue construida bajo el mandato del Kaiser Guillermo II en honor a su abuelo, el Kaiser Guillermo I. En 1950 se hicieron planes para su demolición, pero los ciudadanos se negaron y se tomó la decisión de crear un monumento conmemorativo con los restos de la iglesia. Es la sede del alcalde regente y del gobierno del Estado Federado de Berlín. El nombre de este edificio histórico data de su fachada hecha con ladrillos rojos. El ayuntamiento fue construido entre 1861 y 1869 al estilo del Renacimiento del norte de Italia por el arquitecto Hermann Friedrich Waismann. Alexanderplatz ha estado considerada el centro de Berlín desde la Edad Media. Alberga la torre de la televisión y el famoso reloj mundial. El acontecimiento más importante acaecido en Alexanderplatz fueron las protestas del 4 de noviembre de 1989. 5 días después, el 9 de noviembre, el gobierno anunció la libertad para cruzar el muro de Berlín. Es un puente de cubierta doble que cruza el río Spree, considerado uno de los hitos de la ciudad. Enlaza los distritos de Friedrichshain y Kreuzberg, que estuvieron separados por el muro de Berlín, y se convirtió en un símbolo importante de la reunificación alemana. El mayor tramo del muro de Berlín que se conserva fue convertido en la East Side Gallery, la mayor galería de arte al aire libre del mundo. Cientos de graffiti documentan los cambios tras la Guerra Fría. Mide 1,3 km. A lo largo del muro se pueden ver cientos de grafitis de artistas procedentes de todo el mundo que trataron de documentar mediante su obra el cambio producido tras la caída del muro de Berlín. Mediante su obra expresan una gran sensación de euforia y esperanza por un futuro libre y mejor. A través de las pinturas, los artistas trataron de expresar su protesta y mensaje como memoria de un monumento histórico tan importante. Berlín es una ciudad que no olvida su reciente pasado. Los restos del muro forman ya parte de la ciudad y el East Side Gallery es uno de los tramos más importantes que se conserva. Mientras realizamos este pequeño crucero por el río Spree, relataré un poco sobre la historia de Berlín. Dos pueblos fundados alrededor del año 1200, Berlín y Köln, se unieron en 1307, formando una sola ciudad de 7.000 habitantes que conservó el nombre de Berlín. La ciudad entró en la historia en 1415, cuando fue elegida capital de Brandeburgo, entonces uno de los muchos estados del mosaico que componía el Sacro Imperio Romano Germánico. Por ser Brandeburgo parte del reino de Prusia, Berlín se convirtió en capital del Imperio Alemán en 1871, cuando Prusia logró la unificación de Alemania, tras derrotar a Austria en la Guerra de las 7 Semanas, en el 1866. Desde entonces experimentó un considerable aumento demográfico, pasando de 824.000 habitantes en 1871 a 4 millones en 1925. La ciudad se convirtió en un referente cultural, arquitectónico y centro financiero a nivel mundial.
Capital de la Alemania nazi, Berlín alcanzó en 1939 su máximo demográfico con 4.340.000 habitantes. Adolfo Hitler planificó obras urbanísticas de gran envergadura a cargo de Albert Speer y el renombramiento de esta como Germania, que no se llevaron a cabo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la mayor parte de la ciudad fue destruida por los bombardeos aéreos, a lo que se sumó la batalla de Berlín contra el ejército soviético. A resulta de bombardeos y batallas terrestres fallecieron miles de civiles. Tras la derrota del régimen nazi, Berlín fue dividida en 4 sectores bajo administración de los 4 aliados. En 1961, la República Democrática Alemana construyó el denominado Muro de Berlín para separar las dos partes de la ciudad.